Bienvenidos a esta serie de entrevistas con motivo de la cumbre de presidentes de Cortes Supremas, Constitucionales y Regionales que tuvo su sede en nuestro país, en México, auspiciadas por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tenemos al señor presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán. Señor presidente, muchas gracias por estos minutos para el canal de televisión de la Corte. Más bien, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes algunas reflexiones. Señor presidente, me parece prioritario el punto de vista que usted pueda mostrarnos respecto a la realización de la cumbre en nuestro país, dado que es inédita una reunión de esta magnitud, con representantes de más de 30 países, representando también a 4 continentes, un diálogo del más alto nivel entre presidentes de cortes, entre organismos internacionales multilaterales. Se percibe un primer gran paso para una plataforma distinta de análisis y de defensa y de asunción de la protección de los derechos humanos a nivel mundial, y se está generando este diálogo a través de la Corte Mexicana y de la posibilidad de tener estas presencias tan importantes. ¿Cuál sería su reflexión sobre el encuentro en sí mismo? Mira, primero que ha sido un encuentro, además de muy bien organizado, con una convocatoria extraordinaria, un encuentro que creo que nos da, entre otras reflexiones, al menos 2 conclusiones, ¿no? De un lado, que hay una suerte de nueva cultura jurídica que está hoy día muy presente en el ámbito de las discusiones del derecho en el mundo, no solamente en América Latina, en la que los derechos humanos, como obligación de los estados y como derecho de las personas, tiene un espacio fundamental, ¿no? Y lo segundo es que en la creación de esa cultura jurídica, lejos de establecerse una distancia grande entre lo que puedan ser los tribunales internacionales y los órganos nacionales de justicia, hay hoy día unos puentes de comunicación de ida y de regreso que no existieron en el pasado. Y creo que en ese orden de ideas los países de América Latina han desempeñado un papel muy importante. Las Supremas Cortes y Cortes Constitucionales en varios lados, y México por supuesto no es la excepción, han tenido un papel muy dinámico para tocar el campanazo y decir, bueno, estas obligaciones internacionales no están ahí en el papel simplemente para dar conferencias o para que la gente las incorpore en sus cursos universitarios como estudiantes, sino como herramientas para la acción de los jueces, y que siempre hay que tener en cuenta estos instrumentos y estas obligaciones, además de la Constitución y de la ley nacional. Creo que eso es parte de una cultura jurídica nueva que hace 10 años, me atrevería a decir, hubiera sido casi una extrañeza o algo de lo que se debatía más bien en espacios tangenciales y marginales, ¿no? ¿Es un primer paso que abre nuevos horizontes, señor presidente? Sin duda, porque lo estamos viendo. Fíjese aquí lo que ha pasado en México, que yo lo he acompañado desde la Corte Interamericana en este camino de ida y de vuelta a la reforma constitucional, las decisiones de la Suprema Corte en cuanto al control de la convencionalidad y el papel activo de los jueces, son señales que también se han visto en otros países de América Latina, que llaman la atención sobre el papel de los jueces a nivel nacional. Porque se da una paradoja. Algunas personas, cuando recién empezaba este sistema hace 30 o 40 años, pensaban que si algún día existía una Corte Interamericana fuerte, eso iba a ocurrir en desmedro de las atribuciones y facultades de la justicia nacional. Y eso no ha sido así. La Corte Interamericana indudablemente tiene hoy día una presencia y una repercusión significativa, pero en simultáneo vamos viendo que órganos nacionales de justicia ponen cada vez más los pies en la tierra y asumen conscientemente el papel de que finalmente el referente para los ciudadanos y ciudadanas en nuestros países, cuando tienen un problema de derechos humanos, de manera inmediata y directa no podrá ser pues el sistema interamericano y la Corte Interamericana. Hay una serie de vallas para poder llegar a ese espacio, lo serán siempre los jueces nacionales. Entonces, que esto se incorpore en este diálogo y que sean 2 espacios de administración de justicia que no se den la espalda, sino que entiendan que son parte de un solo sistema
de protección de los derechos de las personas es parte de una revolución jurídica de enorme trascendencia cuyas consecuencias vamos a ir viendo poco a poco, ¿no? Uno de los grandes retos planteados en la cumbre, lo hemos escuchado en voz de sus participantes, de los presidentes de cortes, de los representantes o presidentes de organismos multilaterales, es en el sentido de cómo armonizar el tema de los derechos humanos, que es universal, es global, a las jurisdicciones locales o domésticas o a los tribunales en cada caso. Es un gran reto, siendo que se tienen que armonizar distintos sistemas, estamos a la luz pues de la interacción de países de todo el mundo, hemos escuchado diversos enfoques de cómo se percibe la justicia constitucional o este flanco de defensa de los derechos de los ciudadanos en los diversos sistemas. ¿Cómo enfrentar este reto para que el tema universal permee hacia las jurisdicciones domésticas? Sí, es digamos, cada sistema, hay sistemas jurídicos que tienen respuestas específicas también distintas, pero hay algo que es común. Países que por decisión soberana, no porque alguien se los haya impuesto, deciden hacerse parte de un tratado internacional de derechos humanos, hablemos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por ejemplo. Eso implica que el contenido no solamente establece de ese instrumento una serie de derechos para las personas, sino también establece una serie de obligaciones para el Estado. ¿Y qué es el Estado? El Estado no es el poder ejecutivo que suscribió ese tratado internacional, lo es también, por supuesto. El Estado es toda la maquinaria que implica el resto del aparato del poder ejecutivo, el aparato judicial y el aparato legislativo, porque libremente ese Estado decidió adecuar su ordenamiento interno a esas obligaciones internacionales. Entonces, las responsabilidades que en este terreno hay atañen a todos los funcionarios, no solamente los funcionarios judiciales, sino los que desempeñan labores en el Estado, en otras reparticiones del Estado, que consiste en que su aplicación de la Constitución y de la ley nacional tiene que hacerse siempre en concordancia con el ordenamiento internacional que está diseñado en beneficio de los derechos de las personas. Prácticamente todos los países de América Latina, México lo hizo claramente el año pasado con la reforma constitucional, han establecido que los compromisos de derechos internacionales de derechos humanos tienen jerarquía constitucional. De manera que cuando esto se pone en las constituciones, no es para hacer simplemente un ingrediente decorativo que se añade a los cuerpos constitucionales, sino un elemento sustantivo que hace que cuando haya que tomar decisiones y hay eventualmente una disyuntiva, un dilema entre una norma u otra, hay que preferir aquella en la que prevalecen los derechos humanos y prevalece el ordenamiento internacional. ¿Qué le parece el activismo, el liderazgo que ha asumido la Corte Mexicana para hablar y sentar las bases de una plataforma de diálogo, de intercambio de experiencias para el tema de la protección de los derechos humanos? Mire, yo lo he dicho varias veces en distintas circunstancias y lo digo y repito aquí con toda convicción. Yo creo que los pasos que se han dado en la Suprema Corte para afirmar la preeminencia de los derechos humanos como un componente más allá de lo declarativo, sino como una herramienta que debe guiar el trabajo de todos los jueces en el Estado mexicano, ha tenido una energía y una fuerza muy importante. Tuve el honor de estar aquí en el DF hace poco más de un año, cuando el señor presidente Silva Mesa inauguró el primer curso dirigido a los jueces federales de toda la República para afirmar los principios básicos del control de la convencionalidad y lo que eso significaba en materia de responsabilidades enormes para cada uno de los jueces del Estado. Entonces, yo creo que esos pasos que se han dado indudablemente requieren un seguimiento porque hay que ir generando una nueva lógica de información y de cultura jurídica. Estamos trabajando ahora activamente con la Suprema Corte en el diseño de un sistema de buscadores a través de los medios informáticos que permita acceder en términos prácticos y útiles
a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, buscando a partir de conceptos y de términos los párrafos precisos en la Corte Interamericana, en las sentencias de la Corte, de manera que eso pueda ser utilizado por los jueces nacionales, por supuesto con su propio criterio y bajo su propia responsabilidad. Es una herramienta que va a ser útil no solamente para México, sino para toda América Latina, y creo ahí que eso es una de las señales de que el compromiso que aquí se ha adoptado en la Suprema Corte es un compromiso muy importante y muy en serio. Señor presidente, el tema de la voluntad política de otros poderes como son los poderes legislativos o los poderes ejecutivos, y no solamente la propuesta de los poderes judiciales, como es el caso de la cumbre, para que el tema de la protección de los derechos de los ciudadanos, de los derechos humanos, sea una realidad y se vayan eliminando estas reticencias que han surgido y que lamentablemente todavía existen a nivel mundial sobre el tema de protección. ¿Cómo percibe usted, con toda la autoridad que tiene a nivel regional, con la Corte que usted preside, cómo percibe usted la voluntad política de otros poderes en los diversos países? Mire, es una pregunta difícil porque los aparatos de Estado son complejos, ¿no? Y la realidad de cada país es diferente. Pero en líneas generales yo veo una voluntad política favorable, positiva. Hay situaciones difíciles y tensiones en algunas circunstancias, pero no son las mayorías, ¿no? Pero después de ello, indudablemente al interior de cada país y de cada sociedad hay ritmos y percepciones distintas entre los diferentes aparatos de Estado. A veces, no quiero generalizar, pero a veces los poderes legislativos están un poco más distantes de estas reflexiones de compromisos internacionales a las que a veces se percibe como obligaciones del gobierno o cosas de jueces, pero no de políticos, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer ahí, hay mucho que ir avanzando para que los ritmos de estos solistas, que a veces pueden empezar a desafinar si no van más o menos armónicamente en la misma dirección, se conviertan realmente en una suerte de sinfonía. Y para ello es muy importante los liderazgos, ¿no? Los liderazgos que puedan surgir en cualquier aparato del Estado, pero sin duda la presencia del sistema judicial con todo lo relevante que es el fundamental, pero también los liderazgos que vengan del Poder Ejecutivo, que es un ingrediente muy importante para ir permeando una homogeneidad en los comportamientos del Estado. Pero lo que es destacable es que en todos los análisis sociológicos sobre el Estado en América Latina en los últimos 50, 100 años, se percibe a las maquinarias judiciales como maquinarias básicamente conservadoras y preservadoras de reglas establecidas, ¿no? Eso en líneas generales la historia confirma que es más o menos así, tiene una serie de explicaciones. Sin embargo, hoy en América Latina estamos encontrando que las altas cortes en varios países, México uno de ellos, son elementos innovadores de generación de reflexiones creadoras y renovadoras en el sistema jurídico y hasta en el sistema político como consecuencia, que es algo que me parece vale la pena destacar. Porque un juez individual puede cambiar una jurisprudencia y tratar de innovar, pero indudablemente cuando lo hacen las altas cortes en sistemas que son por definición jerarquizados, tiene una trascendencia y un impacto muy distinto, ¿no? Criterios y resoluciones tan importantes como lo se ha dado en México, en la Corte Mexicana con el caso Radilla, que es emblemático, o en Argentina con la declaratoria de inconstitucionalidad de leyes de amnistía contra responsables de crímenes pues terribles de la dictadura militar. En el caso de México, que se puedan enjuiciar a militares por violaciones de derechos humanos en tribunales civiles, una determinación, insisto, emblemática de la Corte Mexicana. Estos criterios, ¿cómo coadyuvan a que a nivel mundial se vayan sentando precedentes que son analizados por los países y que en algunos casos pueden ser incluso admitidos como criterios para resolver temas en otras latitudes? Por supuesto, yo creo que ahí hay un cambio en el paisaje político institucional de América Latina trascendente. Es decir, estas normas de autoamnistía y amnistía que han sido crónicas a lo largo de la historia política latinoamericana, hoy día más bien son como espacios de leprosos, ¿no? Es decir, aparecen esas normas y rápidamente son expulsadas del ordenamiento jurídico y hay investigaciones y procedimientos de sanción a graves violaciones de derechos humanos en todos los países de América Latina, que es algo que no ocurría
tan claramente en el pasado. Y hay temas que van apareciendo en el proceso, ¿no? Como por ejemplo el derecho del ciudadano a la información pública, que es un tema que ha tratado la Corte Interamericana en varias de sus sentencias y que encuentra un mecanismo de diálogo con esfuerzos nacionales como el que existe en México con el IFAI desde hace 10 años, pero estableciendo que el derecho a la información pública no solamente es un derecho de la gente, sino al ser como contrapartida una obligación del Estado, el Estado tiene que organizar procedimientos, responsabilidades administrativas para que eso funcione de manera adecuada. De manera que si comparamos cómo se relacionaba el ciudadano en América Latina con el Estado hace 15 años, en donde la inercia burocrática llevaba a que siempre se preservara como secreto cualquier trámite, cualquier gestión que se estaba haciendo, por irrelevante que ésta fuera en una repartición pública. Hoy día estamos en una situación distinta en donde la participación del ciudadano en lo que está ocurriendo en la administración es ya un derecho consagrado todavía, por supuesto, para ser afirmado. Y en todo ello la jurisprudencia interamericana ha jugado un papel alimentador que no habría tenido, por supuesto, ninguna repercusión si es que esto no hubiera conectado con esfuerzos y con propósitos y con proyectos políticos y jurídicos nacionales, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una cosa muy importante y muchos otros temas que vive hoy América Latina como espacios de complejidad, los conflictos sociales que hay en muchos lados por el uso de los recursos naturales en territorios o tierras pertenecientes a pueblos o poblaciones indígenas, son temas que si se puede ir regulando con mecanismos acordes a unas obligaciones internacionales en los que el derecho a la participación y la consulta previa están claramente establecidos, creo que nos puede llevar a un buen resultado. Entonces estamos en una situación que yo creo que nos pone muy claramente un panorama que si pudiéramos hacer la figura del vaso medio vacío o el vaso medio lleno, no hay duda que lo tenemos bastante, no sé si lleno, ¿no? Pero en esa línea, por ejemplo, un vaso medio lleno, no hay duda, ¿no? En los temas que usted mencionaba, por ejemplo, de transparencia, de acceso a la información, ¿qué le parece a usted que la Corte Mexicana tenga un canal de televisión por en el cual emitimos esta entrevista, que es un referente, es una herramienta de transparencia de un sistema judicial? Sin duda es una cosa importante, lo comentábamos fuera de cámara hace un instante como un esfuerzo con muy grandes resultados, es un canal que tiene impacto, que la gente lo ve, siempre naturalmente otro tipo de programas en México en cualquier otro lado van a tener más taquilla, ¿no? Pero esto es un elemento importante porque la política no es solamente lo que hacen los candidatos a ocupar cargos públicos, especialmente en las municipalidades o en el Congreso. La política también son las instituciones, ¿no? Y lo que sus responsables hacen y lo que pasa al interior de ellas. Entonces creo que esto es un elemento muy importante y México tiene esta particularidad que no es usual, en donde casi todas las áreas de trabajo del sistema y de la propia Suprema Corte son accesibles por el ciudadano a través de este canal de televisión. La Corte Interamericana, más modestamente y con recursos muy pequeños, está tratando de hacer algo en ese sentido. Los expedientes son plenamente accesibles a través del Internet. Tenemos un sistema de transmisión de todas las audiencias a través del Internet también, de manera que estamos también tratando de recoger de la experiencia de la Suprema Corte algo muy útil en esa materia de transparencia, ¿no? Derechos de las víctimas y mecanismos de reparación, por ejemplo, un gran tema en el tratamiento de los derechos humanos. Bueno, porque finalmente de derechos humanos estamos hablando de personas y las personas hay que protegerlas y si las personas son víctimas hay que repararlas, ¿no? ¿Cómo pueden ser esas reparaciones? Eso depende de cada caso. El propósito central de las reparaciones es restituir aquel bien o derecho que fue afectado para restablecerlo. Eso a veces no es posible. Entonces hablamos de una serie de componentes que pueden ir desde las reparaciones económicas, que en general los estados vienen pagando las reparaciones económicas en más de un 80% de lo que se ha establecido en las sentencias de la Corte, y muchas otras que apuntan no solamente a procurar resarcir algunos de los daños sufridos a través de programas médicos, programas de atención psicológica, programas a veces de rehabilitación social y colectiva,
programas habitacionales y otros, sino también medidas de no repetición. Es decir, si a partir de una constatación de un hecho se vio que tal atropello se produjo porque hay una estructura estatal que funciona mal o una norma jurídica que lo facilite y lo permite, una medida de no repetición es que eso se modifique y que si hay un sistema estatal que funciona mal, entonces hay que reorganizarlo, hay que darles cursos de derechos humanos, el Estado mismo los tiene que hacer, y medidas en ese sentido que a veces se han traducido en cambios normativos muy importantes para revitalizar, por ejemplo, y garantizar los derechos al debido proceso a una segunda instancia, o establecer, como se hizo en otros países, que los tribunales ordinarios son los que tienen competencias sobre investigaciones en casos de graves violaciones de derechos humanos, sea cual sea la función profesional de los alegados perpetradores, ¿no? Entonces hay una serie de aspectos que hacen por eso que las sentencias de la Corte Interamericana no sean unas sentencias simples de leer y de aplicar, porque tienen una serie de componentes en sus reparaciones que abren a veces un proceso un poco largo de supervisión de cumplimiento, ¿no? ¿Cómo ha retado, señor presidente, el tema del crimen organizado, de la delincuencia organizada a nivel regional, no se diga a nivel mundial, a los sistemas? Porque en estas políticas de gobierno para combatir el crimen, y México es un ejemplo, así como otros países, ese delgado límite entre el combate a la delincuencia, a veces o en muchas ocasiones o sistemáticamente, violenta derechos de ciudadanos en prácticamente escenarios de guerra, de enfrentamiento que vemos todos los días. Insisto, México es un caso particular. ¿Cómo definir esta frontera que es delicada, preservando los derechos humanos, sobre todo de ciudadanos inocentes que no pertenecen al bando de los delincuentes, pero que resultan víctimas de ese tipo de disputas? Sin duda ese es uno de los grandes dramas y uno de los grandes retos que tiene sin duda México, pero también en mayor o menor medida el resto de América Latina. Porque el crimen organizado, con su capacidad de acción y con su peso y poder en muchos lugares y en muchos espacios locales y regionales, ha desplazado a la autoridad pública y a cualquier posibilidad de que desde el Estado se pueda garantizar los derechos de las personas e investigar los delitos cometidos. Eso es un dato de la realidad, que indudablemente habrá que irlo respondiendo en la medida en que sean mayores las capacidades de enfrentamiento a esas estructuras de crimen organizado que requieren no solamente capacidad de fuego, sino ante todo mecanismos de inteligencia para poder desmontar esas estructuras que afectan no solo al Estado, sino a toda la ciudadanía. Entonces, ha ocurrido en la historia que frente a amenazas a la seguridad ciudadana enormes, las instituciones y muchos sectores de la ciudadanía a veces le pueden dar luz verde a formas de respuesta que se salen por fuera del marco del Estado de Derecho. De manera que uno de los grandes retos que se tiene es cómo responder frente a esa amenaza permanente y a veces creciente dentro de los marcos del Estado de Derecho, pero no solo porque hay que respetar la ley, sino porque cuando se pasa un poco una suerte de ley del talión, que se responde a esa violencia indiscriminada con otra violencia indiscriminada, la práctica ha demostrado que eso no nos lleva tampoco a un camino de solución. De manera que ese equilibrio que significa poder afinar los mecanismos de acción del Estado, que no implica privarse del uso de la fuerza y de toda acción enérgica dentro del marco de la ley cuando eso sea indispensable, es hoy día uno de los grandes retos que tiene nuestra América para que no se abran cauces que pueden acabar afectando los derechos humanos a mediano plazo, ¿no? Señor presidente, le agradezco mucho estos minutos para el canal judicial y deseo que tenga muy buen retorno a su lugar de origen, a los trabajos de la Corte Interamericana, que son fundamentales para el desarrollo justamente de los temas que ha abordado la cumbre. Muchas gracias por la oportunidad y mis felicitaciones al canal judicial nuevamente por el trabajo tan extraordinario que vienen haciendo. Gracias, señor presidente. También le agradezco a usted el favor de su atención. Muchas gracias.